Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Así que nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, confiando en Dios. Recordemos que la Biblia nos enseña en Mateo 18:19 y nos dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra, pidiendo cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que vamos a unirnos, vamos a confiar y vamos a creer en Dios que Él obrará poderosamente conforme a la necesidad. Dios estará ministrando nuestra vida, Dios estará obrando poderosamente conforme a la necesidad. Recordemos que la Biblia nos enseña y nos dice que si dos de nosotros nos unimos aquí en la tierra, nos ponemos de acuerdo, Dios obrará. La Biblia dice que todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo recibiréis. Todo lo que pidiéremos en oración, creyéndolo recibiremos. La Biblia nos enseña que la oración es la clave fundamental para usted recibir lo que usted necesita. Recordemos que Jesús enseña a sus discípulos y les habla acerca de la oración. Jesús les dice que ellos tienen que orar siempre y no desmayar. En Lucas capítulo 18, verso 1 al 8 les enseña que ellos tienen que persistir en la oración. Jesús les dice que había una mujer viuda y un juez injusto, la cual la mujer estaba siempre constantemente pidiendo a este hombre que le hiciera justicia de su adversario. Mas debido a su persistencia, el hombre injusto dijo: le haré justicia de su adversario. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Así que este hombre le hace justicia de su adversario. Jesús enseña y dice: cuanto más si la viuda sin fuerzas, una viuda anciana, una viuda sin respaldo de hombre, pudo obtener lo que necesitaba, cuanto más nosotros, cuanto más Dios nos dará lo que nosotros necesitemos si clamamos a Él de día y de noche. Así que usted y yo tenemos esa responsabilidad, usted y yo tenemos esa dirección de parte de Jesús, de parte de nuestro Dios, el cual enseñó a sus discípulos, y ahora nosotros sabemos que obtendremos lo que necesitamos siempre y cuando usted y yo clamemos a Dios constantemente. La persistencia es la forma en la cual usted nunca se detendrá. No se detendrá debido a los tiempos, no se detendrá debido a los días festivos, no se detendrá de orar debido a las situaciones que usted esté atravesando. Será persistente, será constante, no se detendrá por ningún motivo. La oración es la clave fundamental para poder tener una comunión con Dios. La oración es platicar con Dios y usted necesita platicar con Él para saber lo que Él necesita hacer a través de usted al siguiente día. Jesús lo sabía muy bien. Jesús enseñó a sus discípulos y Él dice en Marcos 1:35 que Él estaba y se la pasaba en la mañana, muy de mañana, dice la Biblia, muy de mañana Él subía al monte y oraba. Él subía y buscaba lugares desiertos y allí oraba. Jesús siempre estaba en constante comunión con el Padre. Jesús siempre les daba a conocer a los discípulos que todo lo que ellos necesitaban hacer era orar. Ahora Jesús les está enseñando que ellos tienen que aprender a depender de Dios. Así que nosotros somos hijos de Dios, dice Juan capítulo 1, verso 14. Dice la Biblia que a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. En San Juan 1:12. Todo aquel que cree en Dios y el que le recibe es hijo de Dios. Dice la Biblia que Jesús vino, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieren, dice, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús enseña que necesitamos llegar a Jesús, necesitamos reconocer a Jesús, el sacrificio en la cruz del Calvario, reconocerlo y confesarlo. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la Biblia nos enseña
que ahora como hijos de Dios, dice Romanos 8:14, que los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Así que nosotros tenemos que estar conscientes que si somos hijos tenemos que ser dirigidos por nuestro Padre. Y la forma de ser dirigido por nuestro Padre es la manera de que usted tiene que orar día a día. ¿Para qué? Para que su Padre lo dirija. Su Padre y mi Padre es Dios. Nosotros necesitamos ser dirigidos por Dios, porque dice la Biblia que los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Así que vamos a ser dirigidos por Él siempre y cuando usted y yo vayamos a la oración, siempre y cuando usted y yo busquemos momentos para estar con Él. Jesús enseña en Mateo 6:6 y le dice a los discípulos, les dice: cuando ustedes oren, entren a su aposento y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que ve en lo secreto les recompensará en público. Así que Jesús les enseña que ellos tienen que orar, tienen ellos que tener un momento a solas con Dios, un momento a solas para poder recibir lo que ellos necesitan, para poder conversar con Él y así ser guiados por el Espíritu Santo. Recordemos que la oración no es una rutina, la oración es una comunicación con Dios a través de la oración. Así que usted y yo necesitamos orar siempre y no desmayar. Usted y yo necesitamos orar siempre. Recordemos que Lucas capítulo 11, su verso 5 en adelante, nos enseña acerca de un amigo que llegó de viaje, llegó a casa de otro amigo. Esta persona recibe a su amigo, pero no tiene nada que ponerle a la mesa. Va con su amigo y le dice: amigo, préstame 3 panes. He recibido una visita y no tengo que ponerle a la mesa. El amigo le dice: estoy en cama, no puedo levantarme porque mis hijos están ya durmiendo. Entonces, pero debido a su importunidad, dice la Biblia, debido a su importunidad, Él se levantará y le dará todo lo que necesita. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará lo que necesitamos. Dice la Biblia entonces: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que usted y yo tenemos que pedir siempre. Usted y yo tenemos que ser conscientes de que si nosotros pedimos algo, lo recibiremos. La Biblia dice en 1 de Juan 5:14 y 15 que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos todo lo que hayamos pedido. Jesús enseña que cuando usted y yo oremos, pidamos siempre a Dios la voluntad de Él, su voluntad. Recuerde que en Mateo 26, verso 42, Jesús enseña y dice: que sea conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Jesús enseña acerca de la voluntad de Dios. Es mejor que la voluntad del hombre. La Biblia nos enseña que en ocasiones usted y yo pedimos, pero no recibimos, porque pedimos mal. Nosotros tenemos que estar conscientes en acoplarnos a la voluntad de Dios. En Santiago capítulo 4, de su verso 3, Santiago 4, verso 2 y verso 3, dice la Biblia: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que Santiago enseña una forma en la cual usted y yo pedimos en ocasiones para solamente nuestros deleites, pedimos solamente para nosotros mismos o conforme a nosotros querramos. Siempre Santiago está exhortando a la iglesia, está enseñando a la iglesia a que ellos tienen que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que todo sea y vaya acoplado al plan perfecto de Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad de orar siempre. Usted y yo necesitamos orar siempre. Santiago está dando este ejemplo y está diciendo que necesitamos pedir como conviene,
pedir. Dice que pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites, o sea, solamente para lo nuestro, pedimos solamente para lo nuestro. Hay una forma, hay una manera de cómo pedir, cómo debe de ser. Recordemos que Romanos capítulo 8, versos 26 y 27 nos enseña que ahora el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, porque Él nos ayuda a pedir como conviene. El Espíritu mismo nos ayuda porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. El Espíritu Santo nos conoce. El Espíritu Santo sabe cuál es lo que realmente, qué es lo que necesitamos, lo que usted y yo necesitamos. Porque dice el verso 27 de Romanos capítulo 8, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que el Espíritu Santo conoce, el Espíritu Santo dice que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El verso 26 de Romanos 8 nos enseña y nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo tiene una forma de ayudarnos a orar. El Espíritu Santo tiene una forma en la cual nos dirigirá en la intercesión. Recordemos que interceder es ponerse al lado de otro para buscar su ayuda delante de Dios, sabiendo que Dios le ayudará en todo lo que necesite. Así que dice la Biblia: y si sabemos que Él nos oye y pedimos conforme a su voluntad, dice que nosotros podemos pedir todo lo que nosotros querramos. Y dice el verso 15 de 1 de Juan 5, dice que si sabemos que Él nos oye, tenemos todo lo que hayamos pedido. Así que el Espíritu Santo nos va a ayudar a enfocarnos a pedir en la voluntad de Dios. Pero dice Pablo que el Espíritu mismo nos ayuda a pedir como conviene, pero nos ayuda y gime por nosotros. Dice, nos ayuda, y ahora dice que solamente Él nos ayuda, y dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo nos lleva a clamar interiormente. El Espíritu Santo nos impulsa a pedir ya no de una forma natural, sino una forma sobrenatural. Yo quiero que veamos un ejemplo en Mateo capítulo 26, verso 42, del verso 39 en adelante. Jesús está en el monte orando. Jesús está a punto de ser entregado. Jesús está en una lucha con su carne, una lucha con sus deseos. Jesús está en un lugar tan solitario, pero Él está consciente que Él tiene que vencer, Él tiene que ganar una batalla que le espera. Jesús enseña y dice la Biblia que Él, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice el verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así que Jesús está orando, Jesús está intercediendo, Él está en ese momento en el cual se va a definir lo que sucederá
al siguiente día. Él está en la madrugada orando. Él está orando en la madrugada y está en una batalla espiritual, en una batalla en la cual él tiene que salir vencedor, tiene que salir vencedor, tiene que salir en victoria. Entonces en Lucas capítulo 22, la misma escena, verso 44, nos enseña y nos dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que Jesús oró de una forma agónica, y dice la Biblia que el ángel, dice en el verso 43, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Así que el ángel de Dios, los ángeles de Dios vienen en nuestra ayuda. Los ángeles han sido puestos para el servicio nuestro. La Biblia nos enseña que los ángeles son ángeles ministradores. ¿Para qué? Para que nos ayuden a cada uno de nosotros en nuestras situaciones difíciles. Así que recordemos, Jesús está orando de una manera agónica, una manera en la cual es una guerra espiritual en la que Él está venciendo. Recordemos, dice la Biblia en Romanos 8:27, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En Romanos 8:26, con gemidos indecibles, es una oración sobrenatural, una oración en la cual usted y yo vamos a entrar a una batalla espiritual en la cual no sabremos ni lo que decimos cuando estamos en ese tipo de oración. ¿Por qué? Le damos el lugar al Espíritu Santo para que Él nos ayude. Usted tiene que entrar a la oración y tiene que pedirle al Espíritu Santo que le ayude. Recordemos, nosotros no sabemos orar como conviene, como debe de ser, más el Espíritu Santo nos va a ayudar. Usted y yo solamente tenemos que colocarnos en la posición en la cual nosotros querramos de oración, si es sentado, si es parado, si es acostado. Usted solamente dígale: Espíritu Santo, ayúdame a orar porque yo no puedo. Él escudriñará lo más profundo de su corazón y empezará a interceder. Usted empezará a adorar a Dios y enseguida el Espíritu Santo tomará el control de su oración y empezará usted a llorar, a gemir dentro de usted. Y el Espíritu Santo le mostrará en sus pensamientos, por medio de una revelación, las personas que están pasando la necesidad, las personas por las cuales usted tiene en su corazón, por las cuales quiere usted pedir. Hay personas que usted sabe que están pasando momentos difíciles y el Espíritu Santo se lo traerá a su memoria y empezará usted a gemir por ellos. Recordemos que Pablo enseña a orar de esa manera. Pablo dice que él siempre hacía memoria en sus oraciones. Pablo siempre hacía memoria en sus oraciones, siempre que él clamaba, siempre que él oraba, él siempre recordaba a cada uno de los que estaban en diferentes lugares, porque él estaba siempre al pendiente por medio del Espíritu Santo. Él estaba orando siempre en el Espíritu. Él oraba siempre en el Espíritu. Él siempre buscaba la manera de buscar el rostro de Dios y dejarse guiar por Él, dejarse dirigir por Él. Así que de esta forma nosotros tenemos en cuenta que esta oración tiene que haber en nuestra vida para que todo sea bajo la voluntad de Dios. En ocasiones usted no podrá dejar de orar. En ocasiones el Espíritu Santo ministrará su vida y usted sentirá el dolor ajeno, el dolor de las personas que están pasando
el dolor de las personas que están pasando en diferentes lugares. Entonces el Espíritu Santo traerá a su memoria la persona que está pasando esa situación y lo que está aconteciendo en el área en la cual él está pasando. Así que usted y yo tenemos que ser conscientes de que somos ahora dirigidos por el Espíritu de Dios, porque somos hijos de Dios, y la Biblia nos enseña que Jesús, es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Así que si usted y yo somos parte del cuerpo de la iglesia, somos ahora miembros los unos de los otros. Cuando Jesús nos enseña que ahora en el Evangelio de Juan habla y ora por los discípulos y le dice que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno. Así que Jesús enseña que nosotros tenemos que ser uno. Cuando usted y yo somos uno en Cristo, nosotros sabremos entender los diferentes problemas, las diferentes situaciones de cada persona. Así que estemos siempre conscientes de la manera en la que nosotros tenemos que entrar a la voluntad de Dios en la oración. La oración es una necesidad, la oración no es una opción. Usted y yo tenemos que orar siempre y no desmayar. Usted y yo tenemos que estar conscientes de que la mejor manera para poder vencer es a través de la ayuda de Dios. Recordemos que Zacarías 4:6 dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Así que con el Espíritu de Dios venceremos, con el Espíritu Santo venceremos. La Biblia nos enseña que había un ejército grande y dice que no sabían ellos qué hacer, mas sin embargo el ángel de Jehová vino y destruyó esos ejércitos. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Dios se puso de rodillas y empezó a gemir delante de Dios. A ver, nosotros necesitamos buscar la forma de estar siempre conscientes de que la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Mía es la batalla, de Jehová es la batalla, de Dios es la batalla. Así que nosotros tenemos que estar siempre conscientes que es una manera que nosotros debemos de orar. El Salmos capítulo 32 verso 3 nos dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así que nosotros tenemos que estar siempre conscientes de que la palabra de Dios es vida y es eficaz. La palabra de Dios es vida, la cual usted no debe detenerla. Usted tiene que estar consciente de que Dios escudriña su mente, su corazón. Dios está siempre al pendiente de usted, y el salmista hablaba de esto. ¿Por qué? Porque él había dejado de hacer algo se había retenido en decir algo delante de Dios. ¿Por qué? Porque había cometido algo que a Dios no le agradaba. Entonces él entendía que mientras él había callado, dice, se envejecieron sus huesos en mi gemir todo el día. Así que dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Así que el salmista dijo: mientras yo callé se envejecieron mis huesos, mientras yo mantuve mi pecado oculto, yo me consumí por dentro, yo me estaba muriendo en vida, mientras yo callé mi pecado. Pero dice esta palabra, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Él clamaba, él gemía, mas sin embargo no era guiado por el Espíritu Santo. Él gemía por su propia cuenta. Él tenía algo oculto dentro de él. Él tenía un pecado o muchos pecados o muchas cosas dentro de él que él no había confesado delante de Dios, pero él gemía por su propia cuenta. Él no gemía conforme al Espíritu Santo. Así que usted debe estar consciente de que debe de pedirle al Espíritu Santo que Él lo ayude a gemir por usted. Debe de pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien gima a través de usted. Dígale usted: Espíritu Santo, ayúdame a pedir como conviene. Yo no puedo pedir como debe de ser, porque yo tengo muchas peticiones que a la vez se me olvidan hasta cuántas peticiones tengo, pero ayúdame a orar tú, y que sea conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Entonces usted empiece a adorarle, empiece a entrar en comunión con Dios por medio de la adoración. La adoración es exaltar el nombre de Dios por medio de una frase o una palabra que usted quiera darle. Adorarle es exaltar su nombre. Adorarle es reconocer su grandeza, reconocer sus maravillas. Adorarle es expresarle su gran amor, el amor que usted siente por Él, y recordarle sus misericordias, recordarle todo lo bueno que ha sido con usted. En la oración usted puede recordarle a Dios, recordarle su gratitud a Él. En momentos específicos nosotros oramos y le damos gracias a Dios. Gracias por sus misericordias. Gracias por la liberación que nos dio a nosotros. Gracias por la sanidad que nos dio. Gracias porque en otro tiempo, en esta fecha, en otro tiempo, estábamos en otra forma de vivir. Perdidos en el alcoholismo, en la drogadicción, perdidos haciendo tantas cosas que a Él no le agradaban. No lo podíamos entender porque estábamos siendo dominados por el mundo. Estábamos siendo dominados por nuestros deseos. Recuerde que Santiago dice que pedimos, pero no recibimos, porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Pedimos y nuestros huesos se secan. Por eso el salmista dijo: clamé, dijo, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él clamaba para él, pero solamente para sus deleites. Pero dice después que mientras él declaró su pecado, dice, mi pecado, en el verso 5 del Salmo 32, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta es la respuesta de Dios hacia David. Esta es la respuesta de Dios en el verso 8. Porque él ha declarado su pecado, porque él ha clamado, él ha entendido que mientras él está gimiendo solamente conforme a sus deseos, él está gimiendo, él solamente se está muriendo por dentro, se está secando por dentro. Y dice que ahora él lo que ha tenido, dice, porque de día y de noche, dice el verso 4, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, él entiende que mientras él calla, mientras él retiene su pecado, mientras él retiene esa forma, o quizá eso que tiene dentro de él, de que no puede perdonar, de que no puede pedir perdón, eso lo está consumiendo. Eso lo está consumiendo muy dentro de él. Entonces el salmista dice, mientras yo callé, mis huesos se secaron. Aunque él había gemido, aunque él estaba gimiendo, pero era gemir de él solamente. No había confesado realmente el pecado que él tenía.
y eso le vino a consumir sus huesos. Pero cuando él clamó, cuando él pidió misericordia, cuando él dice en el verso 6, dice, en el verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, cuando él pide misericordia, cuando él pide perdón, entonces él recibe, porque dice la Biblia que el que pide, recibe. El que busca, dice que halla también. El salmista buscó a Jehová y él le ayudó. Él no fue... Él extendió su mano de misericordia. Así que recuerde, Pablo dice, tenemos que pedir como conviene. Pablo dice, tenemos que orar como conviene, con gemidos indecibles. El gemido va a salir conforme a la voluntad de Dios, porque Él nos va a ayudar a pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero usted, antes de gemir, tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo ayude. Espíritu Santo, ayúdame a orar por esta situación, por esta necesidad. Y Jesús dijo: entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que te está observando, tu Padre que te está escuchando en lo secreto, en el lugar donde tú necesitas la respuesta, ahí te dará la respuesta. Así que Jesús enseña que necesitamos pedir a Dios, necesitamos orar, necesitamos la oración como conviene. Usted clamará a Dios y Él le enseñará. Dice el verso 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Así que te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Así que lo que nosotros queremos, ser dirigidos por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu de Dios. Recuerde, somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es el Espíritu de Dios? Jesús dijo: si me amas, dijo en Juan 14, verso 15, si me amas, guardarás mis mandamientos. O sea, necesitamos la ayuda de la palabra de Dios para guardar su palabra y caminar correctamente dentro de sus caminos. Entonces el salmista recibe esta respuesta de parte del Espíritu de Dios y le dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te daré correctamente cómo debes de comportarte delante de mí. Y dijo: sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, sus ojos de Dios estarán, dice la Biblia, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos al clamor de ellos. Así que si nosotros queremos recibir la respuesta a nuestra oración, tenemos que confesar lo que está oculto dentro de nuestro corazón. La falta de perdón es algo que consume a las personas interiormente. El salmista dijo: se está secando mi corazón, se está secando mi vida. El verdor, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano, porque él cayó. Y dice: mientras callé, el verso 3 dice del Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Gimió conforme a su deseo. Pero cuando él gimió, entonces él le pidió ayuda al Espíritu de Dios para que le ayudara. Y cuando el Espíritu de Dios le ayudó, le dio una palabra, la cual él reaccionó de lo que tenía que hacer. Mientras él gimió, recibió la dirección para poder ser libre. Dice la Biblia que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Libres de angustia, libres de tribulación, libres de enfermedad, libres en todo aspecto, libres. No tendrá usted carga alguna, usted caminará feliz, caminará con gozo en todo tiempo, en todo lugar. Será él mismo
adentro de su casa, afuera de su casa, en el mercado, en el parque, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo lo ha ayudado a orar como conviene. El Espíritu Santo ha tocado una parte, una área específica en su vida que nunca más usted se había acordado. Usted solamente había tomado esa falta y la había encapsulado dentro de usted y no la había dejado salir. Pero el salmista dice: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él había callado y él se estaba secando espiritualmente, porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces dice, cuando él gemía, cuando él gimió, él entendió algo muy importante. El Espíritu Santo le ayudó. El Espíritu Santo le hizo entender algo muy importante, porque dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces el Espíritu Santo le ayudó a pedir como conviene. Ya no pidió para gastar en sus deleites, ya no pidió conforme a su deseo natural, sino pidió conforme a la voluntad de Dios, porque él le confesó lo malo que había dentro de él, le pidió perdón, le pidió misericordia. Entonces dice en el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El salmista entendió que el gemir delante de Dios le había traído liberación. El gemir delante de Dios había hecho que él entendiera la voluntad de Dios. Así que usted y yo tenemos que clamar a Dios. Tenemos que orar ahora pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Juan 14, verso 16, Jesús dijo: enviaré a ustedes otro consolador, que en griego es paracleto y significa amigo. Enviaré a otro amigo para que esté con ustedes. Él habló acerca de otro amigo porque él era su amigo. Él estaba con ellos como su amigo, convivía con él, dormía con ellos, comía con ellos, estaba con ellos en todo momento, en todo tiempo. Estaba con ellos, era su amigo. Mas sin embargo, cuando dijo a ustedes en Juan 16:7, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces yo voy a poder enviar a otro consolador, al otro amigo, para que esté con ustedes, al Espíritu de verdad, el cual, dijo, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. En Juan 14, verso 16. Pero ustedes, dijo, le conocen porque mora con ustedes. O sea, él estaba con ellos en ese momento. Y dijo, y estará en ustedes, dijo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, que ahora iba a estar con ellos. Ahora Jesús les enseña en Mateo 28:20, le dijo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dijo: y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora usted y yo somos discípulos de Cristo. Ahora usted y yo, el Espíritu Santo nos guía. Ahora usted y yo, el Espíritu Santo nos dirige. Como hijos de Dios recibimos a Cristo en nuestro corazón. Le dijimos: Padre, te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser más como tú eres. Dame más de ti, Jesús. Déjame ser más como tú, para que yo pueda ahora ir y anunciar a otras personas que tú eres el que me ayudaste, que tú eres el que puedes ayudarlos, para que yo vaya a otras personas, a mi familia principalmente, como le dijo Jesús, aquel endemoniado que era el endemoniado gadareno, le dijo: maestro, déjame ir contigo. Le dijo Jesús: no,
Ve a tu casa, ve a tu familia y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lo importante es que la familia, los vecinos, la colonia, el ejido, el municipio, el estado, el país donde usted vive, conozca que ahora usted fue transformado por el poder de Dios. Conozca que usted fue transformado por el Espíritu Santo. Así que usted mismo, dice la Biblia en capítulo 5, verso 16 de Mateo, nos enseña y nos dice que ahora dice que las personas verán que Dios lo ha cambiado. Las personas mirarán que usted ha sido transformado. Recuerde, el Mateo capítulo 5 nos enseña acerca de una luz. Dice que una luz no se enciende, se pone bajo de un almud, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y dice que entonces todos los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así que todos los hombres observarán que Dios ahora ha cambiado su vida. Que ahora aquel hombre, aquella mujer, que era un problema para la colonia, que aquel hombre, que aquella mujer era un problema, era un azote para aquel lugar, ahora es una bendición. Ahora es un hombre de oración, ahora es un hombre y una mujer que se dedica siempre a ver por los desvalidos. Ahora es un hombre, una mujer que se dedica a poder glorificar a Dios en todo tiempo. Donde aquella casa donde eran gritos, donde eran problemas y tantas situaciones en las cuales los vecinos se molestaban, ahora es una casa de bendición. Ahora los hombres glorificarán a Dios y dirán: ciertamente Dios tiene poder porque Dios le ha ayudado. Ciertamente Dios tiene poder porque Dios ha hecho una persona diferente en este hombre o en esta mujer. Recordemos, el salmista dijo algo muy claro. El salmista gimió, pero él pedía conforme a sus deseos siempre. Pero él no había entendido que cuando él gimió, ahora el Espíritu Santo lo ayudó a confesar su pecado, a confesar todo lo que estaba mal dentro de él. Y cuando él confesó, dice que ahora él entendió y fue libre. Él entendió y fue libre y recibió una palabra de parte de Dios en el verso 8. Y le dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así que ahora dice que Dios está atento al clamor de cada uno de nosotros. Dios está atento. Él pone sus ojos sobre los justos. Ahora Dios lo justificó, Dios lo lavó, Dios lo limpió, lo perdonó y ahora él pudo ser libre, ahora él pudo sentirse gozoso. Por eso dijo: yo ahora te cantaré, dijo, ahora exaltaré tu nombre, dijo, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodeaste. Así que él entendió. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús, el Espíritu Santo es nuestro amigo que está con nosotros en esta hora, está con nosotros en cualquier lugar donde usted esté en este momento. El Espíritu Santo está ahí para ayudarle, el Espíritu Santo está ahí para fortalecerle, para dirigirle en su oración. Y la oración perfecta es la que usted le pide a Dios que le ayude. Pides pero no recibes porque pides conforme a tus deleites. Tenemos que pedir para poder recibir lo que el Espíritu Santo quiere que recibamos. Así que todo sea conforme a tu voluntad, dijo Jesús. Así que vamos a aprender y vamos a seguir buscando la forma de ser agradable delante de Dios y que Dios nos ayude en todo lo que vayamos a hacer. Hay muchas cosas que hacer en todo el día, pero enfoquémonos en la oración primero, en comunicarnos con nuestro Padre, en adorar a nuestro Padre, para que nuestro Padre nos dé lo que necesitamos. Así que todo lo que pidieres al Padre, dice la Biblia, en mi nombre, lo haré. Dios nos ayudará en todo lo que nosotros necesitemos. Así que recuerde, si somos hijos de Dios, vamos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Vamos a pedir conforme al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a orar como conviene. El Espíritu mismo nos ayudará, gimiendo con gemidos indecibles, el cual escudriñará lo profundo de nuestro corazón y actuará conforme a
su voluntad. Así que conviene ser hijo de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios, y orar de esa forma, una forma con gemidos indecibles, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude. Y si hay algo malo que nosotros tenemos que confesar delante de Dios, hagámoslo, digámoslo: Padre, perdónanos. Él es fiel y perdonador. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él perdona la maldad sobre los padres y sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aman. Así que nosotros tenemos que llegar ante Él y decirle: Padre, perdóname por esto y esto y esto que yo hice. El Espíritu mismo le va a traer a su memoria lo que usted hizo mal y va a pedir usted perdón, misericordia. Va a sentir usted una paz, un gozo cuando sienta que Dios ya lo perdonó. Así que vamos a unirnos en oración, vamos a unirnos. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su clamor? Vamos a unirnos y le vamos a pedir al Espíritu Santo que lo ayude, que lo dirija, y lo que haya necesidad de hacer, hágalo en el nombre de Jesús. Vamos a orar conforme a su petición, conforme a su necesidad. Dios obrará. Recuerde, Jesús enseñó y dijo que nosotros tenemos que orar siempre sin desmayar. Tenemos que orar siempre y no desmayar. Así que necesitamos orar. La oración es una necesidad, no es una opción. El Salmo capítulo 121, recuerde que dice que nosotros tenemos que orar por nuestra colonia, por nuestro ejido, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. Recordemos que dice que si Jehová no edificare la casa, en vano son los que la edifican. Si Dios no está en nuestra casa, en vano es tener mansiones, en vano es tener lujos, en vano es tener tantos vehículos, en vano es tener mucho dinero. Si Jehová no está en la casa, si Dios no está en la casa, si Dios no es el centro de nuestra casa, en vano es tener muchas riquezas. Dice la Biblia: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no protege la ciudad, si usted no clama a Dios para que Dios proteja la ciudad, en vano es el ejército nacional, en vano es la armada de marina, en vano es la guardia nacional, en vano son los policías estatales, municipales, en vano es toda la protección del pueblo que hay. Tenemos que encomendar a Dios a todos los soldados, a todos los policías, a todas las personas que están en eminencia, dice la Biblia, a todas aquellas personas que están en autoridad en los diferentes lugares, para que Dios los ayude a actuar correctamente, para que Dios los ayude a ser honestos con su trabajo, para que Dios los proteja de todo mal, para que Dios los libre de todo peligro, para que Dios los guarde de todo mal y que los ayude en todo momento. Así que nosotros tenemos una responsabilidad tan grande de poder clamar en todo momento. Recordemos, la oración es una necesidad, no es una opción. ¿Cuántas personas están siendo ayudadas a través de su oración? ¿Cuántas personas han sido sanadas de los hospitales? ¿Cuántas personas han sido rescatadas del alcoholismo, la drogadicción y de tantas formas, la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo? ¿Cuántas personas han sido liberadas? ¿Cuántas personas han sido ayudadas de la necesidad que ellos tenían? ¿Cuántas personas fueron ayudadas? Y seguirán siendo ayudadas. Usted y yo necesitamos orar siempre. Usted y yo necesitamos clamar siempre y no desmayar. Así que vamos a unirnos y vamos a interceder unidos a su petición. Usted conoce la necesidad de su corazón y usted clamará juntamente con nosotros y nos uniremos y declararemos ese milagro, declararemos esa sanidad, esa liberación. Si el Espíritu Santo ha ministrado su vida, deje que el Espíritu Santo siga obrando en usted, lo siga transformando. Y si hace como el salmista, que mientras él había callado, sus huesos habían envejecido. Él estaba muriendo por dentro porque había algo que lo estaba consumiendo dentro de él. El Espíritu Santo lo va a ayudar a alcanzar esa reconciliación, esa misericordia. El Espíritu Santo lo va a ayudar a hacer lo que usted tiene que hacer. Así que vamos a unirnos. Padre, en el nombre de Jesús me uno con todos los que están día a día, Padre,
escuchando los audios, Padre, edificándose por medio de ti y de tu palabra, maravilloso Jesús. Sigue obrando, sigue fortaleciendo, sigue dirigiendo cada vida. Mi Jesús de Nazaret, me estoy uniendo con cada uno de ellos. Mi Jesús de Nazaret, confiando y declarando esa palabra de liberación, esa palabra de sanidad, de restauración, de fuerzas nuevas, mi Jesús de Nazaret. Oh Padre Celestial, ayúdanos a orar como conviene, ayúdanos a orar como conviene, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos dirija en la oración, que tu Espíritu Santo nos guíe, porque si tú no nos guías, nosotros no sabemos orar, nosotros solamente desgastaremos nuestras fuerzas. Necesitamos que tú nos guíes, necesitamos que tú nos dirijas, necesitamos que tú nos enfoques, necesitamos pedir como conviene para nuestra vida, como conviene para nuestra familia, como conviene para nuestra colonia, como conviene para nuestro ejido, como conviene para nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país, como conviene para el mundo entero, como conviene para todos aquellos que se dedican a hacer tu voluntad, maravilloso Jesús. Padre, en el nombre de Jesús clamamos por todos los intercesores. Día a día están clamando, están gimiendo delante de ti. Día a día están buscando siempre tu voluntad. Día a día están clamando siempre para que tú obres, liberes, restaures, fortalezcas, dirijas. Oh Padre, en el nombre de Jesús me estoy uniendo con todos los que están clamando, Padre, a nivel nacional, a nivel internacional, mi Jesús de Nazaret, creyendo que tú obrarás, creyendo que tú salvarás, sanarás, liberarás, restaurarás y fortalecerás a todo aquel que se acerque a ti, a todo aquel, Padre, que se humille delante de ti y te diga: Padre, necesito que me ayudes. Oh, mi Jesús de Nazaret, me uno con todos los que están clamando por los que están en hospitales, todos aquellos enfermos, Padre, todos aquellos que están atados, Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos y declaramos liberación en el nombre de Jesús. Todas aquellas personas, Padre, que están siendo atribuladas, que están siendo atormentadas por diversas situaciones, mi Jesús de Nazaret, clamamos a ti, poderoso Rey, que tú seas glorificado y exaltado poderosamente, mi Jesús. Oh poderoso Rey, que tú seas, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas glorificado en todo momento, Padre Celestial. Oh mi Jesús de Nazaret, sigue obrando poderosamente, Padre Celestial, que tú seas exaltado en todo tiempo, que tú seas glorificado en todo tiempo a través de nuestra vida, a través de nuestros labios, maravilloso Rey. Sigue obrando, Padre Celestial. Me uno con el que está clamando a ti por un milagro, Padre. En el nombre de Jesús declaramos ese milagro, en el nombre de Jesús declaramos esa restauración, Padre. En el nombre de Jesús clamamos por los matrimonios, clamamos, Padre Celestial, por las familias, clamamos, mi Jesús de Nazaret, por las colonias, oh Padre, por todas las personas que se dedican y guardan, Padre, la ciudad, poderoso Jesús de Nazaret. Todo aquel que se dedica, Padre Celestial, y tiene ese trabajo, poderoso Rey, de estar, Padre Celestial, siempre, Padre, guardando, poderoso Rey, ese trabajo, Padre, quizá es algún soldado, algún marino, alguna guardia nacional, policía y todas aquellas personas, áreas, Padre Celestial, que se dedican a proteger, Padre Celestial, la ciudad. En el nombre de Jesús clamamos por ellos, Padre, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú los dirijas en el nombre de Jesús y ministras sanidad y liberación en cada una de las personas. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, maravilloso Rey, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Recuerda, la oración es una necesidad, no es una opción. Sigamos orando, sigamos clamando. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Este es el Ministerio de la Última Pesca. Sigamos intercediendo día a día, 5 a.m. y 11 p.m. Sigamos compartiendo los audios y que sean de bendición para muchas vidas. Dios te bendiga.